La oferta de híbridos enchufables o plug-in no es demasiado extensa todavía, pero poco a poco va cubriendo todos los segmentos del mercado. Por ejemplo, el de los compactos, donde los híbridos enchufables son una seria alternativa a la gasolina y no digamos ya al diésel, que está desapareciendo. Y sobre todo, en el segmento de los compactos más lujosos, como estos que tenemos aquí, los compactos con la mejor tecnología y los mejores acabados. Efectivamente, la llegada del DS4 en su versión E-Tense, que es la híbrida enchufable, añade un poco más de picante a este segmento. Porque este es un coche completamente nuevo, con mucha personalidad y que viene a competir, digamos, con los modelos más establecidos del segmento. Para ver de qué es capaz este DS4 E-Tense, con su motor híbrido de 225 caballos, hemos decidido enfrentarlo a una de las referencias del segmento, el Audi A3 Sportback, obviamente también híbrido enchufable, con su mecánica de 245 caballos. No suelen haber muchas novedades en el segmento de los compactos, digamos, premium, protagonizado históricamente por las marcas alemanas. La llegada del DS4 ha significado un golpe de aire fresco en un segmento bastante conservador. El compacto francés ha entrado con fuerza, con un diseño rompedor, muy bello, con una calidad de acabados que pone en jaque a más de uno. También con una tecnología a la última, que incluye esta versión híbrida enchufable o plug-in que os presentamos. Uno de los tradicionales superventas en este segmento, el Audi A3 Sportback, se renovó hace 2 años. La que vemos es la última generación, que se beneficia de una nueva plataforma y algunas mejoras en diseño interior y equipamiento, pero siempre con la línea continuista que caracteriza a este modelo. Recientemente se ha presentado esta versión híbrida enchufable en 2 variantes, una 40 TFSI-e con 204 caballos y una 45 TFSI-e con 245 caballos, que es la que hemos escogido para este comparativo. Es la más potente y la mejor equipada, incluye extras deportivos de la línea S y es un perfecto ejemplo de la calidad de acabados y de construcción que Audi es capaz de incluir en su compacto de referencia. El DS4 E-Tense ofrece algo menos de potencia que el Audi, 225 caballos, pero también ofrece una mejor relación precio-equipamiento. Parte de 47.600 euros de PVP en acabado Performance Line Plus, con prácticamente todo lo que veis incluido en el precio. Nuestra unidad probada cuesta 50.300 euros. El Audi 45 TFSI-e cuesta de tarifa menos que el DS4, 45.700 euros. Pero si lo equipamos con extras, como esta unidad que os presentamos, se puede ir fácilmente a los 59.175 euros, una diferencia notable que debéis tener en cuenta y valorar. Recordad que podéis encontrar cualquiera de estos 2 modelos a estrenar de kilómetro cero o de segunda mano en coches.net. Podéis consultar las ofertas ahora mismo disponibles en la misma web o bien en nuestra aplicación, seleccionar vuestras favoritas y contactar con el vendedor a un solo clic. Estamos ante 2 conceptos de diseño totalmente diferentes. El Audi A3 Sportback es de sobras conocido por todos, unas líneas que a primer golpe de vista reconoces como las líneas del Audi A3, en este caso bastante deportivas, porque nos encontramos ante una unidad equipada con el pack Black Line Competition, que le da estos toques negros a su exterior, los logos de Audi en negro, este paragolpes, esta parrilla toda en negro, muy marcado, también las llantas de 18 pulgadas y las taloneras también en color negro. También están en negro los marcos de las ventanillas, las barras de techo y sobre todo lo que marca esta deportividad en esta unidad es claramente este alerón en carbono. 2.000 euros de extra que dan esta imagen más espectacular al coche visto por detrás. También el color, como no, este amarillo pitón que también le da un toque más de frescura a un diseño muy conservador en general siempre en Audi. Y por otro lado nos encontramos con el DS4, un compacto con unas líneas mucho más atrevidas, mucho más vanguardistas, un punto deportivas, pero sobre todo unas líneas muy elegantes. No tienen nada que ver
con el Audi desde el punto de vista exterior, excepto esta frontal que sí que tiene una gran parrilla, en este caso DS, como siempre, con estas tramas, con estas formas de diamante. También este coche tiene una silueta más coupé, si lo veis, tiene un capó más largo y una caída del techo mucho más pronunciada, y sobre todo también uno de los detalles que marca la diferencia son esas llantas, espectaculares llantas de 20 pulgadas frente a las de 18 que tiene el A3. En la trasera volvemos a ver estos motivos diamantados en las ópticas y tenemos un spoiler no tan espectacular como el del A3, pero en general sí que se ven unas líneas muy elegantes, no tan deportivas como las del alemán. El DS4 E-Tense mide 4,40 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,47 de alto. Pesa 1.653 kilos. El Audi A3 Sportback es un poco más pequeño. Mide 4,34 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,45 de alto. Es 7 centímetros más corto que el coche francés, aunque pesa prácticamente lo mismo, 1.660 kilos. Veamos cómo son los motores híbridos enchufables que montan. Bajo el capó del Audi hay un propulsor de gasolina de 4 cilindros, 1,4 litros con 150 caballos, más un motor eléctrico de 107 caballos y una batería de ion-litio de 13,2 kWh detrás de los asientos traseros. Ofrece 245 caballos en total y una autonomía eléctrica de 61 kilómetros. En el DS4 E-Tense hay un motor de gasolina de 4 cilindros con 180 caballos, más un motor eléctrico de 110 caballos y una batería de 12,4 kWh. Tiene 225 caballos y cuenta con una autonomía parecida a la del Audi, 58 kilómetros en modo eléctrico. Los dos se acompañan de una caja de cambios automática, de 8 velocidades EAT8 en el DS4 y de 6 velocidades S-Tronic en el Audi A3 Sportback. Vistos por fuera, damos un rápido repaso a las diferencias en el interior. Empezamos por el Audi A3 Sportback. Las plazas delanteras del Audi no tienen nada que ver con las del DS. Aquí encontramos el diseño tradicional de la marca alemana, un diseño muy lineal, muy bien estudiado, muy calculado, muy perfecto, muy germánico en definitiva. Un diseño que también provoca una sensación de espacio inferior a la del DS4. Aquí se ve todo más recogido, mucho más centrado en el conductor. Como siempre, los acabados en el Audi son impecables, muy buen material, de muy buena calidad, unos ajustes muy bien conseguidos. Eso sí, también se ve más plástico a la vista en comparación con el DS4, sobre todo en las partes inferiores del salpicadero y en esta parte de la consola central. También, como diferencias con respecto al DS, pues encontramos un volante más deportivo, achatado en su parte inferior, con el logo S aquí también marcado, como también unos asientos muy deportivos, muy chulos, la verdad, también con el logo S en el cabezal. Eso le da un aire más de deportividad en comparación con el coche francés. También tenemos un cuadro de instrumentos digital más grande que en el caso del DS, el Audi Virtual Cockpit, que es una opción, pero que también nos ofrece unos gráficos más visuales, con mayor información, un poco más trabajados. Por lo que respecta a funcionalidad de la consola central, pues encontramos unos mandos de climatizador de tipo a base de pulsadores, digamos que no son de tipo digital como en el caso del DS, y en la consola central pues encontramos buenos huecos bastante funcionales como estos para poder cargar el móvil con sus 2 tomas USB, este otro para poder colocar objetos o para poder colocar bebidas. Pero a diferencia del DS4 se ven un poco más pequeños y un poco menos trabajados a nivel de diseño, pero la realidad es que son también igual de funcionales. Este Audi A3 Sportback híbrido enchufable cuenta con menús específicos para el sistema híbrido, muy completos y visuales. Desde un menú en la pantalla, accedemos a las páginas con estadísticas de trayecto de corta o larga duración, el típico gráfico de flujo de energía o el monitor de autonomía. También dispone de un menú para programar la carga de la batería o para modificar la intensidad o desactivar el sistema regenerativo. En general, la información es más completa que en el DS4.
¿Qué os voy a decir del interior de las plazas delanteras del DS4? La verdad es que son espectaculares. No tienen nada que ver con las del Audi a nivel de diseño, es mucho más atrevido, es mucho más vanguardista y además a nivel de acabados tampoco tiene nada que envidiar. La verdad es que la sensación de calidad percibida es muy alta, es la sensación de calidad percibida que da un coche de lujo. ¿Y cómo lo hace esto DS? Pues básicamente a través de materiales como la piel con doble costura, sobre todo toda la consola central forrada, cosa que en el Audi encontramos, por ejemplo, aquí bastante plástico. También encontramos materiales plásticos de tacto muy blando. También el tacto de los mandos también es muy exquisito, está todo muy bien estudiado. También encontramos los motivos diamantados por todo el diseño del salpicadero. Digamos que DS se ha atrevido a hacer un diseño muy vanguardista y lo ha conseguido. También hay que decir que todo este tema de diseño muchas veces está reñido con la funcionalidad y DS quizá ha cruzado un poco esta frontera, porque tenemos, por ejemplo, estos pulsadores muy bonitos, aquí en la parte superior del salpicadero, pero que son de difícil visualización y además también de pulsación. Y así como en el Audi encontramos todos los pulsadores en el sitio que esperamos encontrarlos, aquí no. Aquí la disposición es un tanto extraña. Por ejemplo, el botón de arranque lo tenemos aquí, en la parte central del salpicadero. El freno de mano eléctrico, pues aquí, en lugar de la consola central. Los elevalunas en la parte superior de las puertas, en una posición un tanto también extraña. El agarradero, pues a veces ni lo ves, está aquí escondido. ¿Cómo regular los retrovisores? Pues los tenemos aquí, también un poco escondidos. Digamos que la disposición no es la habitual. En cambio, en el Audi encontramos las cosas siempre en su sitio. Digamos que son dos estilos muy diferentes. El volante tiene unas formas bastante deportivas, está achatado en su parte inferior, aunque no llega al estilo del Audi, no tiene el cuero perforado, pero sí que es un volante de 3 radios muy agradable. El cuadro de instrumentos también es digital, lo que ocurre es que, a diferencia del de Audi, este cuadro de instrumentos es más pequeño y ofrece menos información. El Audi Virtual Cockpit está más trabajado a nivel de gráficos. Y aquí en posición central encontramos también una pantalla digital táctil, también de un tamaño similar a la que tiene el A3 Sportback, con unos menús bastante intuitivos, no tanto como los del alemán, y a través de esta pantalla tiene como diferencia respecto al Audi que podemos manejar el climatizador de forma digital. Aquí no tenemos mandos físicos. Esto es algo que para algunos puede marcar la diferencia en cuanto a funcionalidad de este sistema. Y para acabar, la consola central también tiene buenos huecos. Aquí tenemos también para colocar el móvil, una toma USB convencional, una toma de 12 voltios, dos huecos portabebidas. También tenemos un cofre central de apertura con dos portezuelas. Y ya para acabar, destacaros este detalle. Tenemos esta almohadilla para poder tocar esta pantalla touchpad con la que introducir, por ejemplo, la dirección del navegador. Esto es el elemento diferencial que acaba de dar ese toque premium y refinado a las plazas delanteras de este DS4. Los asientos del DS4 no son tan deportivos como los del Audi, pero son muy cómodos y ofrecen todo tipo de regulación eléctrica. No tienen nada que envidiar. Como el Audi, el DS tiene unos menús específicos para saber cómo está funcionando el sistema híbrido, que indican básicamente el reparto de la energía en tiempo real. En general, ofrece algo menos de información que el A3 Sportback y están menos trabajados visualmente. Vamos a ver qué tal el espacio en las plazas traseras. En el Audi encontramos muy buen espacio entre filas, una buena altura al techo, pero se nota menos anchura que en el DS. Hay dos tomas USB y un buen apoyabrazos. El pasajero central viaja algo estrecho y con el túnel central entre las piernas, molestando. En el DS, por el contrario, no hay un túnel de transmisión que moleste al pasajero de la plaza central, pero tampoco mucho espacio respecto a la fila delantera. De hecho, la sensación es más angosta. Esperábamos unas plazas traseras más espaciosas, teniendo en cuenta el tamaño del coche. Como en el Audi, también hay dos tomas USB-C. El maletero de los híbridos enchufables acostumbra a ser siempre su punto débil y en este caso, en este comparativo, tampoco tenemos ninguna excepción. Son maleteros más bien pequeños. En el DS4 tenemos 390 litros de capacidad mínima. No está mal si lo comparamos con el del Audi, que son 280. Y en ambos casos, como en este, encontramos un doble fondo que no es en absoluto aprovechable porque encontramos aquí las baterías.
Y si el maletero del DS4 es pequeño, pues todavía lo es más el del A3, 280 litros nada más, y además con un doble fondo que tampoco sirve para absolutamente nada. Eso sí, el A3 tiene una boca de carga inferior, en un plano inferior, y por lo tanto cargar los bultos va a ser más fácil en este coche. En los dos, los maleteros son bastante pequeños. Además, debéis tener en cuenta que hay que cargar con los cables, por norma general, que ocupan un buen espacio. Por cierto, la carga de ambos coches es de tipo alterna, apta para enchufes domésticos, de sobras para cargar su pequeña batería. El Audi A3 se carga con corriente alterna a un máximo de 2,9 kilovatios en 5 horas. El DS4 puede cargar hasta 22 kilovatios, mucho más que el A3. Eso es una ventaja si queremos instalar en casa una toma más potente. A 22 kilovatios puede cargar la batería en 1 hora y 40 minutos. En un enchufe doméstico de 2,3 kilovatios tarda 5 horas y media, prácticamente como su rival. Como veis, hay considerables diferencias en cuanto a equipamiento y características técnicas entre los dos, pero todavía son más acusadas en cuanto nos ponemos al volante de cada uno de ellos. Ofrecen dos filosofías de conducción distintas. En este coche impera sobre todo el confort de marcha. Es brutal, es un coche muy cómodo. Y ya no solo por su chasis, que sí, que está diseñado para dar este nivel de confort elevado en todo momento, sino también porque es un híbrido enchufable y cuando funciona en modo eléctrico evidentemente no escuchas ningún tipo de ruido, y además también cuando lo hace en modo híbrido con el motor de gasolina funcionando, los ruidos mecánicos también están muy disimulados. Por lo tanto, todo está enfocado a que los largos viajes, los desplazamientos a diario, incluso los largos viajes, sean lo más cómodo posible. Equipa una suspensión de tipo pilotado, es decir, que modifica su tarado en función del programa de conducción que tengamos activado. Si vamos en confort, pues la suspensión trabaja para dar la máxima absorción en todo su recorrido, y si activamos el modo Sport, pues lo que hace es endurecer ese tarado para que el coche se sujete mejor en los apoyos en curva. Es algo parecido al Drive Mode del Audi. Lo que ocurre es que en este DS estos cambios apenas se perciben. Incluso en modo Sport el tarado de la suspensión sigue siendo un poco blandito, para dar prioridad siempre, como decimos, al confort de marcha. Esta suspensión también tiene la particularidad de que escanea de forma constante el terreno que está pisando el coche y adecúa su tarado de forma automática e instantánea en función de si el asfalto está muy bacheado o es muy liso, necesitas mucho apoyo, etcétera, etcétera. Y eso también es un punto importante, un beneficio que la electrónica concede a este DS4. Es evidente que el DS tiene una filosofía menos deportiva que la del A3, y eso se nota solo al subirte a las primeras de cambio. Esa filosofía más bien rutera, más bien confortable para largos desplazamientos, es lo que hace que su dirección pues tampoco sea absolutamente directa, incisiva, y no tiene un tacto excesivamente deportivo. Sí que en Sport se endurece un poco, pero siempre notas una dirección bastante asistida. Eso no quiere decir que no ofrezca buena información, que sí que lo ofrece. Notas bien cómo pisa el eje delantero y por lo tanto aporta un buen nivel de seguridad a la conducción. Pero digamos que no tiene ese tacto deportivo que tiene, por ejemplo, el A3. Los programas de conducción son los habituales: el eléctrico, el confort, el híbrido y también el Sport, el más deportivo, el que ofrece las mayores prestaciones, el que aprovecha la energía de la batería y también la del motor de gasolina para dar la máxima potencia. Hace el 0 a 100 en 7,7 segundos, es una buena cifra. También hay que tener en cuenta que es un coche que contiene más de 200 caballos de potencia, pero está un poco por debajo de la que ofrece el A3 Sportback, también híbrido enchufable, que está en 6,8. Esto ya demuestra en sí que tampoco las prestaciones han sido la máxima prioridad a la hora de diseñar este DS4. Este es un coche muy agradable de conducir en general. Es un coche que se lleva muy bien, que aporta un gran nivel de seguridad, pero como punto mejorable claramente es el tacto de freno. Como ocurre con muchos híbridos enchufables, incluso coches eléctricos, estoy harto de explicarlo, es que tienen un tacto de freno pues francamente
poco preciso, con poco tacto inicial, y en este DS4 se nota muchísimo este efecto, sobre todo en el primer recorrido del freno, el que más utilizas cuando estás circulando, por ejemplo, en ciudad, que estás constantemente parando y acelerando. Ahí pues notas que tiene poca mordiente inicial y que después acaba frenando de forma brusca. Tiene muy poca linealidad en su respuesta, y esto hace que el coche, pues bueno, te tengas que acostumbrar a este tacto de freno, pero en realidad a mí no me ha convencido en absoluto. Respecto al cambio de marchas automático, pues nada que objetar. La verdad es que funciona bastante bien, va bastante rápido, muy a nivel de lo que ofrece el cambio S-Tronic del Audi. La verdad es que un buen acierto poner un cambio automático con relaciones verdaderas en un híbrido enchufable. El Audi es otra historia, no tiene nada que ver con el DS. Lo notas nada más subirte al coche, es evidente, es un coche que, bueno, que es confortable, pero no llega al nivel de confort que tiene el francés, pero sobre todo es mucho más efectivo a la hora de conducir por carretera a un ritmo vivo, porque tiene un tacto bastante más deportivo. Es evidente, es un coche que ya no solo tiene los modos de conducción del sistema híbrido, el típico, el eléctrico, el híbrido, los dos modos de batería para recargar la batería, sino que además tiene los Drive Mode, con los modos Comfort, Sport, Dynamic, etcétera, etcétera. O sea, digamos que puedes ajustar el chasis a tus preferencias hasta límites pues bastante elevados si quieres conducir de forma rápida. Además tiene un tarado de suspensión bastante más rígido, sobre todo cuando activas el programa deportivo. Y claro, esto hace que el coche, a pesar de que pesa lo mismo que el DS, pues tenga un tacto de conducción mucho más ágil. La dirección es más incisiva, también es un poco más dura, el tacto del volante también es más deportivo, todo en conjunto hace que el coche pues parezca totalmente diferente. El motor empuja muy bien, también hay que ser justos, tiene 20 caballos más que el DS, son 245 caballos, es un motor híbrido que tiene una respuesta muy lineal, que empuja muy bien desde bajas vueltas, siempre apoyado por la energía de las baterías, como en el DS, y que además se estira también de forma muy rápida, muy bien acompañado de este cambio automático, que si en el DS ya funcionaba bien, en este Audi A3 todavía funciona mejor. Es un cambio muy rápido, sobre todo cuando estás con el programa Sport activado. Vamos, es el S-Tronic de toda la vida en Audi. Esos 20 caballos de más pues también le dan mejores prestaciones, porque hace el 0 a 100 en 6,8 segundos frente a los 7,7 que hace el DS. Esto ya te da una idea de que el coche es un poquito más divertido de conducir a modo vivo en carretera. Audi ha conseguido que este A3 Sportback híbrido enchufable ofrezca un buen equilibrio, es decir, que no sacrifique confort de marcha para precisamente obtener esa efectividad en carretera, sino que hace un poco muy bien las dos cosas, como siempre suele ocurrir en la marca alemana. Y sobre todo, a diferencia del DS4, tiene un tacto de freno muchísimo mejor. Así son estos dos compactos etiqueta cero, enchufables, que te permiten circular como si fueran un coche eléctrico más de 50 kilómetros en teoría. En realidad, el DS4 hizo 56 kilómetros por entorno urbano. El Audi A3 hizo 50 kilómetros en un recorrido similar. Como habéis visto, son dos plug-in que coinciden en sus objetivos: ofrecer una movilidad sostenible, económica hasta cierto punto si aprovechas la energía eléctrica y sin perder un ápice de confort y lujo. Pero es evidente que son dos modelos muy diferentes en cuanto a diseño y dinámica. Diríamos que se dirigen a dos públicos distintos. Estamos de acuerdo, ¿no, Joan?, que son dos coches completamente diferentes para dos públicos distintos. Sí, en cierta manera sí, el Audi es un coche más acotado al segmento, ¿no? Lleva mucha más tradición, lleva varias generaciones, y lo que ha hecho es evolucionar técnicamente adoptando la hibridación, pero sigue siendo un coche compacto al uso. Y para mí el DS es un poco aire fresco, ¿no? En este segmento es un coche un poco más grande, con mucho diseño,
pensado, sí, tal vez para un público distinto que entre por primera vez en este segmento premium. Parece que el DS quizás sea el que más te ha gustado a ti, ¿o cómo está esto? Yo, si tuviera que quedarme uno de los dos e irme de vacaciones ahora mismo con uno de los dos, sí, me llevaría el DS. Me parece un coche estéticamente muy atractivo, yo creo que es de los coches más bonitos que se han presentado últimamente, con un interior un poco más amplio, con un poco más de maletero y sobre todo con la sensación de que es el menos DS de todos los DS últimamente. Me refiero con eso a que no es un coche tan obsesionado con el confort, que sí, sigue siendo claramente un coche más confortable que dinámico, pero no tanto como otros DS. Y por lo tanto, bueno, para hacer largas tiradas, para viajar, es un coche extremadamente cómodo. Yo me quedaría con el DS. Pues yo, sinceramente, estoy a punto de quedarme con el DS, porque realmente yo también entiendo que es uno de los coches más bonitos que se han diseñado en los últimos años. Me encanta también su interior, esa apuesta por el vanguardismo que tiene y también esa elegancia que inspira sus líneas. También es un coche muy confortable. Pero dinámicamente no me he llegado a acabar de convencer del todo. Y como yo soy una persona muy racional y me gusta que los coches vayan como yo quiero que vayan, pues seguramente al final con mi presupuesto me acabaría comprando el Audi A3, porque al final vamos a lo seguro y es un coche que tiene un chasis mucho más eficiente y que tiene un tacto un poco más deportivo, y esto siempre es bienvenido. Aunque entiendo que sin ese raciocinio de miras, el DS4 os puede llegar a enamorar a primer golpe de vista.